Bueno, a continuación voy a explicar acerca del proceso de TL utilizando la herramienta de Talent Open Studio. Cabe destacar que Spago.bi utiliza esta herramienta para realizar estos procesos que ya les expliqué, ¿no? Que es el proceso de TL, que es la extracción, transformación y carga de datos. Bueno, para empezar en este ejemplo, lo primero que se va a realizar, y no solo ahora en el ejemplo, sino para cualquier otro tipo de ejemplos o proyectos que se vaya a realizar, bueno, lo primero que se debe hacer es seleccionar el archivo origen y los archivos destino. Bueno, esto va a depender, ¿no? Si quiere para una base de datos, 2 o 3 gestores de bases diferentes, igual la selección. Bueno, como primer punto, bueno, vamos a seleccionar el archivo de origen, que en nuestro caso va a ser un archivo de Excel. Bueno, este archivo le he denominado puerto TL y que contiene información acerca de un puerto. Bueno, como vemos, tiene información y aquí vemos que tienen varias hojas, y estas hojas serán las tablas que vamos a crear en los gestores de base de datos. Bueno, como son varias, solo vamos a trabajar con 3. En este caso hemos seleccionado rango eslora, rango tonelaje y rango día. Bueno, una vez que se defina cuál van a ser el archivo origen, lo posterior a esto se va a realizar es establecer cuáles van a ser los archivos de salida o los archivos de destino, como se los conoce. Bueno, aquí simplemente lo que queremos es crear una base de datos vacía, que como vemos aquí hemos creado una base de datos denominada prueba de TL, que igual como vemos no contiene ninguna tabla. Y así mismo creamos en Postgre o una base de datos que de igual forma no va a tener ninguna tabla. Es decir, creamos bases de datos vacías, porque es aquí donde vamos a cargar los datos desde el archivo origen, que es de Excel, y es la herramienta de Talent Studio, en donde vamos a realizar todo el proceso de TL. Bueno, una vez que se tenga tanto el archivo de destino como el archivo de origen definido, lo que haremos ahora es simplemente irnos a la herramienta y empezar a trabajar. Bueno, aquí lo que haremos primeramente es crearnos un área de trabajo. Bueno, para esto nos ubicamos en la sección de repositorio y bueno, seleccionamos a Job Design y damos clic derecho y creamos un job. Bueno, en este caso yo ya tengo un área de trabajo y no lo voy a crear. Bueno, pero como ejemplo, bueno, simplemente pondremos un nombre, puede ser TL, bueno, y simplemente damos clic en aceptar. Bueno, me coge TL porque ya lo he creado con ese nombre. Bueno, puedo poner TLT y bueno, damos clic en finalizar. Como les dije, voy a omitir este paso ya que yo ya tengo creado. Ustedes solamente le pondrían el nombre y darían clic en finalizar. No va a cancelar porque ya lo tengo creado. Bueno, una vez que tengamos el área de trabajo, lo único que haríamos ahorita es crear los archivos de entrada, los archivos de origen, Bueno, como hemos establecido en principio que el archivo de origen va a ser un archivo de Excel, bueno, entonces lo que nos vamos es a buscar en metadata file Excel. Damos clic derecho y seleccionamos que vamos a crear un nuevo archivo de Excel, y como vemos nos apareció una ventana en la que vamos a establecer primeramente el nombre del archivo, que en este caso le vamos a denominar rango días. Tenemos un mensaje de advertencias porque no hemos llenado los siguientes campos. Bueno, copiamos el mismo nombre y ya los copiamos en los dos campos siguientes, y una vez hecho esto vamos a dar clic en siguiente. Bueno, aquí lo que se va a hacer es la carga de las hojas de los datos del archivo origen, y para ello vamos a seleccionar nuestro fichero. En este caso yo lo he ubicado en unidad en una carpeta de base de datos, evaluación de base de datos. Bueno, lo que queremos es seleccionar el fichero que va a contener los datos
y esperaremos a que se carguen. Bueno, como vemos ya están cargados los datos y acá están las hojas. Bueno, como vemos estamos trabajando en el de rango días. Bueno, seleccionamos rango días y damos clic en siguiente. Bueno, aquí esperemos a que se nos carguen los datos de rango días. Y bueno, aquí primeramente vamos a establecer que las cabeceras del archivo de Excel, es decir, ID y el rango día, sean los nombres de las columnas de la base de las tablas en las que vamos a crear. Bueno, como hay columnas que están creadas y son innecesarias, bueno, esta la vamos a establecer más adelante, es decir, la vamos a borrar porque no la estamos utilizando. Bueno, damos clic en siguiente, esperemos hasta que se cargue, ya que acá vamos a definir en la cuenta el esquema. Bueno, lo primero que haríamos aquí es definir cuál es la clave primaria. Bueno, en este caso va a ser ID, el campo ID, y la seleccionamos aquí como clave primaria. Como vemos, nos aparecerán las llaves que indicará que es la clave primaria. Bueno, posterior a esto vamos a eliminar cierta información que no necesitamos, que bueno, son columnas que se nos han creado, y simplemente seleccionamos y la vamos eliminando una a una y nos quedamos con la información que necesitemos y como hemos definido el esquema que nosotros deseamos. Bueno, podemos establecer la longitud, podemos definir el tipo de datos, si quiere que sean nulos o no. Bueno, en este caso lo voy a modificar solo en la longitud y le pondré de 5, y en rango de días, bueno, le estableceré a 12 y daremos clic en finalizar. Una vez hecho esto, bueno, nos aparecerá aquí que ya está creado el archivo de Excel. Y así mismo repetiremos los pasos para crear rangos LoRa. Y como hicimos en el anterior paso, este mismo nombre lo repetimos en los tres campos. Y bueno, damos clic en siguiente, esperemos a que se nos carguen los datos. Una vez que se carguen los datos, lo que haremos es seleccionar la hoja en la que vamos a trabajar, que bueno, en nuestro caso, primero se selecciona el archivo el fichero de origen o de entrada, que es PortTL. Una vez que hayamos hecho eso, bueno, solito se nos va a cargar lo que son las hojas y la información, los datos. Bueno, como estamos trabajando con el LoRa, vamos a seleccionar rangos LoRa y damos clic en siguiente. Bueno, aquí esperamos a que se nos cargue y mientras tanto vamos a establecer que las etiquetas de las cabeceras sean los nombres de las columnas. Igualmente va a ser ID y rango LoRa. Bueno, como hemos creado también aquí columnas innecesarias que bueno, más adelante la vamos a simplificar. Bueno, damos clic en siguiente. Y aquí bueno, nos demora un poquito y bueno, aquí vamos a establecer nuevamente la clave primaria y eliminamos información que es innecesaria y no la requerimos. En este caso son columnas que no son útiles para nuestro trabajo. Y así mismo establecemos, bueno, en mi caso voy a modificar la longitud y establecer nuevos valores. Una vez hecho esto, nos damos clic en finalizar y también vemos que se nos ha creado rango LoRa. Bueno, finalmente vamos a crearnos uno para rango tonelaje. Y igual copiamos el nombre para los para los dos campos siguientes y damos clic en siguiente. Bueno, igual aquí cargamos nuestro fichero de entrada o de origen. Esperemos que se nos carguen las hojas y seleccionamos rango tonelaje y damos clic en siguiente. Esperemos a que se nos cargue y mientras eso no olvidemos de seleccionar este checking, ya que será quien establezca que las etiquetas de
de los archivos de Excel sean de la hoja, perdón, sean el nombre de las columnas en la base de datos. Una vez hecho esto, damos clic en siguiente. Igual esperemos que se nos cargue. Esto demorará un tantico, pero no mucho. Y bueno, aquí lo que hacemos es establecer la clave primaria y eliminar, igualmente como he hecho anteriormente, eliminar información que no se necesite. Bueno, en este caso hay varias columnas que se nos han creado y las eliminamos. Bueno, igual establecemos, bueno, en mi caso, como les decía, modifico el valor de la longitud. Bueno, nada más. En este caso damos clic en finalizar. Y bueno, ya tenemos nuestros 3 archivos de entrada. Como aquí rango días, rango eslora y rango tonelaje. Ahora lo que haremos es crearnos la conexión a la base de datos, que en este caso va a ser hacia SQL Server y hacia Postgres. Bueno, igualmente para crearnos la base de datos nos ubicamos en la sección de metadata y vamos hacia donde diga DB Connection. Daremos clic sobre ellos y crearemos una nueva conexión. Bueno, aquí igualmente daremos un nombre a la conexión. Bueno, en este caso la pone CNX para Postgres. Para Postgres. Bueno, para Postgres. El mismo nombre la copiamos para los dos campos siguientes y lo que queremos dar es clic en siguiente. Seleccionaremos aquí el tipo de base de datos que queremos. Bueno, en nuestro caso va a ser Postgres y se nos habilitará ciertos campos para llenar, en el cual nos piden el login, la contraseña, el servidor y el nombre de la base de datos. Bueno, ponemos el nombre que utilizamos en Postgres. Bueno, en mi caso es Postgres mismo. La contraseña que utilizan para acceder a la base de datos. El servidor, bueno, en este caso estamos trabajando localmente. Bueno, vamos a poner localhost. Bueno, el puerto ya viene definido y el nombre de la base de datos. Sí, es muy importante que revisen el nombre y cómo está escrito para que no haya ningún inconveniente a la hora de realizar el proceso de tele. Bueno, aquí tenemos ejemplo de tele y lo que queremos aquí es poner ejemplo de tele, ejemplo de tele. Y bueno, para ver si se nos ha realizado la conexión, bueno, damos un chequeamos de que esté conectado y que se haya realizado una conexión correcta. Bueno, en este caso si nos ha dado así, bueno, daremos clic en aceptar. Igual si no se conecta le mostrará un mensaje de error y bueno, ustedes tendrán que ver qué campos estén mal o si no se creó la base de datos o cosas así. Bueno, una vez que hemos hecho esto y que haya conexión, lo que queremos es finalizar. Como vemos, se nos activa la conexión hacia Postgres. Asimismo vamos a realizar una conexión, pero esta vez va a ser para SQL Server. Ponemos NX SQL Server. En este caso ya lo tengo creado y está en una carpeta de reciclaje. Bueno, voy a poner SQL Server. Copiaremos los mismos datos y daremos clic en siguiente. Bueno, aquí estableceremos el nombre de la base, el tipo de base de datos, que bueno, en este caso va a ser Microsoft SQL Server. Igual se nos habilitará los campos para login, contraseña, servidor, base de datos, incluso hasta esquema. Bueno, en esta clase mi login va a ser Java, mi contraseña y el servidor, bueno, como estamos trabajando va a ser localmente, vamos a poner localhost. Bueno, el puerto lo detecta automáticamente y el nombre de la base de datos igual es importantísimo, no se olviden de eso. Es importante poner el mismo nombre, ya que después no va a haber una conexión y va a presentar un error en el proceso tele. Bueno, aquí tengo prueba de tele. Verifiquen que si es mayúscula, es minúscula. Lo digo, debe ser
igualito al nombre que se crearon en la base de datos, si no va a darnos error. Bueno, para salir y despejar de las dudas, daremos un check y verificaremos si hay conexión. Bueno, en mi caso ya existe la conexión, entonces nos presenta un mensaje de confirmación. En caso de no hacerlo, y como les dije anteriormente, le va a presentar un error. Una vez hecho esto, nos damos clic en finalizar, y como ve, tenemos las dos conexiones y tenemos los 3 archivos de entrada. Bueno, ya una vez hecho esto, lo único que nos quedaría es ya trabajar en el área de trabajo. Lo que queríamos primeramente es arrastrar los archivos de origen y confirmar de que sean archivos de entrada. Como aquí tenemos rango días, igual extraemos hacia el área de trabajo rango eslora, establecemos que sean archivos de entrada, igual con rango tonelaje establecemos que sean archivos de entrada, y ya quedaría listo nuestros archivos de entrada para ser configurados. Una vez que se tenga esto, bueno, lo que pasaríamos a hacer es arrastrar hacia el área de trabajo las conexiones. Bueno, en este caso primeramente haremos una conexión hacia la base de datos de Postgres. Bueno, aquí es importante, como son archivos de salida, igual establecemos que sean archivos de salida. Bueno, en este caso hace Postgres output y damos clic en aceptar. Como se nos ha creado en el área de trabajo la conexión, y posterior a eso vamos a hacer que se cargue hacia el archivo de SQL Server, que igualmente es importante establecer de que sea un archivo de salida. Lo ubicaremos de la siguiente manera. Bueno, y así mismo vamos a seleccionar las conexiones para las demás tablas o hojas de trabajo. No olviden de seleccionar que sean archivos de salida en caso de que sean, o en caso contrario, si son archivos de entrada, seleccionar archivo de entrada. Esto también dará un grave error. Bueno, y así mismo para el tercero. Y una vez que se haya realizado ya la carga de los archivos, lo que nos quedaría es simplemente realizar la relación. Bueno, para esto nos damos clic en el archivo origen, clic derecho, nos vamos hacia fila y hacia main, y lo uniremos hacia la conexión de Postgres. Esto lo que nos quiere decir es que desde el archivo origen se va a extraer los datos hacia la base de datos de Postgres. Y bueno, posteriormente a esto va a hacer que de Postgres se cargue hacia SQL Server. Y de la misma forma realizaremos para las demás tablas o demás datos. Como vemos, nos va quedando el esquema como deseamos. No trabajo con todas las hojas, ya que como le dije en un principio, sería repetir los mismos pasos y es redundar demasiado en la explicación. Bueno, una vez que se tenga ya las conexiones, se tenga el esquema listo, realizaremos las configuraciones en los archivos, en el archivo de entrada, en el archivo de salida, y bueno, en este caso serían dos archivos de salida, que en el caso es Postgres y el otro es SQL Server. Bueno, seleccionamos el archivo de entrada y nos vamos hacia el ítem de component, y podemos aquí modificar si es que deseamos cambiar el archivo, el fichero. Verificamos que esté la hoja correcta. Bueno, aquí podemos incluso editar el esquema, pero bueno, en nuestro caso vamos aquí a visualizar el esquema, y bueno, en nuestro caso, como les decía, no vamos a hacer nada, ya que en un principio configuramos que sea la clave primaria y le cambiamos incluso la longitud. Bueno, como vemos, aquí está. Bueno, damos clic en aceptar y nada más. Como vemos en los archivos de Postgres, se nos presenta un mensaje de advertencia. Esto es debido a que no hemos definido aún el esquema dentro de las bases de datos. ¿Cómo hacemos esto? Bueno, simplemente seleccionamos el
el archivo de destino y lo que haremos aquí en component, nos vamos hacia la parte final. Y lo que haremos aquí es sincronizar las columnas. Es importante esto, sincronizar las columnas. Cuando sincronizamos las columnas, aceptamos los cambios y bueno, establecemos la acción en la tabla, que bueno, en este caso va a ser eliminar la tabla en caso de que exista, y creamos una nueva. ¿Y con qué nombre? Bueno, aquí establecemos el nombre, que en nuestro caso va a ser con rango días. Una vez hecho esto, bueno, aquí igual la acción va a ser insertar los datos. Bueno, igual aquí nos presenta información del host, de la base de datos, del usuario, del puerto, del esquema y de la contraseña. Bueno, una vez hecho esto, bueno, vamos hacia SQL Server y configuramos lo mismo. No olvidemos de sincronizar las columnas, eso es muy importante. Establecemos las acciones y le damos el nombre de la base de datos. Bueno, en este caso va a ser el rango días, el mismo nombre, rango días. Una vez que se tenga esto, bueno, lo que se va a hacer es repetir los mismos pasos hacia los siguientes dos conexiones siguientes, ¿no? Bueno, establecemos en Postgres. No se olviden de sincronizar, les repito, no se olviden de sincronizar, y que esto es muy importante. Lo que se va a sincronizar son las columnas. Establecemos las acciones, le damos un nombre a la base, a la tabla que se vaya a crear, que bueno, en este caso va a ser rango Eslora, y bueno, verificamos que la acción sea de insertar. Una vez hecho esto, vamos hacia el archivo de Postgres y lo que haremos aquí es igualmente sincronizar columnas, establecer la acción y darle el nombre, que en este caso va a ser rango Eslora. Asimismo para el siguiente, configuramos, sincronizamos, establecemos la acción, creamos la base de datos, creamos el nombre de la tabla, que en este caso va a ser rango tonelaje, y así mismo para SQL Server. No olvidemos de sincronizar, se lo repito una vez más, esto es muy importante. Bueno, la acción que se establece, bueno, va a ser eliminar la tabla en caso de que exista y que crea una nueva. ¿Y con qué nombre? El nombre siempre se lo va a establecer en table. Y bueno, aquí estableceremos el nombre, que va a ser el mismo nombre que le dimos en Postgres, que va a ser rango tonelaje. Bueno, una vez hecho esto, nos quedaría listo el esquema. Como estamos diciendo que de rango día se pasa hacia Postgres y de Postgres a SQL Server. Como dentro de cada uno ya está establecido a qué archivo va a pertenecer, entonces deducimos que ya está listo para realizar la carga. Bueno, una vez que se tenga esto, lo único que se va a hacer es ejecutar el trabajo que hemos realizado. Y esto nos vamos hacia el ítem de run y vamos a dar clic en ejecutar. Damos clic en ejecutar y esperemos hasta que se nos prepare los datos. Y bueno, aquí vamos a estar ya cargando la información, se están cargando los datos hacia los distintos gestores. ¿Cómo vemos eso? Bueno, aquí vemos que está cargando, se están iniciando la carga, ya se están creando, ya se han pasado. Bueno, igual aquí vemos información importante de que se ha conectado al puerto, que está conectado, ha demorado 917 milisegundos y se ha desconectado finalmente. Bueno, para verificar esto, lo que haremos es irnos a las bases de datos que hemos creado y daremos un refresh. Y bueno, como vemos aquí en Postgres no teníamos ninguna tabla, ahora tenemos las 3 tablas. Bueno, en caso de que queremos verificar la información, bueno, damos clic en visualizar y como vemos está la información ahí. Verificamos con las demás tablas, igual está la información ahí. Igual está la información ahí. Bueno, una vez hecho esto, también podemos ir a verificar en
ir a verificar en SQL Server, que igual como vemos no hay ninguna tabla. Daremos un refresh a la base de datos y miren, se nos ha creado las tablas. Tenemos los rangos días, rangos hora y rango tonelaje. Bueno, si queremos ver, bueno, creamos un nuevo SQL y ejecutamos la sentencia. Como muestran los datos ahí, y si queremos ver de los demás, bueno, si queremos ver ejemplos de Slora, simplemente escribimos la sentencia necesaria y damos clic en ejecutar y nos vemos que están los datos ahí. Bueno, como vemos, hemos cumplido con el objetivo del video, que era la explicación del proceso ETL, y ya lo hemos logrado. Bueno, como conclusión podemos decir que esta herramienta es muy fácil de utilizar y nos permite realizar el proceso ETL de una manera muy fácil. Indicaciones, bueno, es importante establecer los criterios de las tablas, no se olviden de eso. ¿A qué me refiero con esto? Es que establecer los tipos de datos, los nombres, entre otros, ya que esto nos puede originar problemas en caso de que no se establezcan correctamente. A mí se me presentó demasiados problemas en un principio, bueno, y no me gustaría que le pase a usted porque es un poquito tedioso y se pierde tiempo en aquello. Bueno, sin más que explicarles, bueno, antes de eso le quiero decir nuevamente, no se olviden de primeramente seleccionar sus archivos de entrada y de destino, ya que en base a eso se va a realizar el proceso ETL. Bueno, y nada más me queda recalcar que SpagoBee tiene asociado esta herramienta, integra esta herramienta. ¿Y para qué? Bueno, como les dije, para realizar el proceso ETL. Bueno, esperando de que sirva este video de ayuda, los dejo. Saludos y espero les sirva mucho. Gracias.